Hola, estás escuchando Xúquer Radio, la radio de la Ribera Baixa, y queremos darte la bienvenida a Sintonía Planeta, un espacio ideal para gente comprometida con el medio ambiente, la ética y la sostenibilidad. Acompáñanos y descubrirás un mundo nuevo. Soy Adrián González y empieza Sintonía Planeta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando. Hoy es miércoles 7 de abril, estamos en directo como siempre desde los estudios de Xúquer Radio. Saludamos también a José Martínez, técnico de Xúquer Radio. Os recordamos vías de contacto para el programa 650 51 69 67, correo electrónico sintoniaplaneta@gmail.com. Sabéis que nos podéis seguir también en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Tenemos página web sintoniaplaneta.com y ya sabéis que estamos en Xúquer Radio. Nos podéis ver y escuchar en su página de Facebook de Xúquer Radio, en la aplicación gratuita Radio Garden y en la 107.3 FM si nos escuchas desde la Ribera Baixa. Empieza Sintonía Planeta y muy pronto vamos a desvelar el invitado de hoy. Emi, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? Bastante tranquilo por ahora. Bueno, no te preocupes que eso se pasa enseguida. Hoy vamos a hablar de contaminación ganadera y ahora nos explicas un poquito, ¿vale? Vale. Vamos a explicar un poco el programa de hoy. En la Comunidad Valenciana se sacrifican 3 animales de granja cada segundo. En España, 28. Y si hablamos de los sacrificios de todo el mundo, la cifra asciende a 3.000. Producto de consumo, animales útiles o animales de granja. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero no nos engañemos. Hablamos de 3.000 vidas cada segundo, todos los días. Es imposible que todo esto no genere consecuencias para nuestro planeta, consecuencias fatales como el cambio climático, la deforestación y la contaminación ambiental. Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. También es una de las principales causas del calentamiento del planeta, la degradación de las tierras, la contaminación atmosférica y del agua y la pérdida de biodiversidad. En Latinoamérica, el 70% de los bosques que han desaparecido en el Amazonas se han destinado a pastizales. Otro factor a tener en cuenta sería la contaminación ambiental generada por los desechos animales, los productos químicos utilizados para teñir las pieles o los fertilizantes y pesticidas que se usan para fumigar los cultivos forrajeros. Y no olvidemos que el ganado constituye un 20% del total de la biomasa animal terrestre y la superficie que ocupa hoy en día antes era hábitat de especies silvestres. ¿Tú qué opinas, Emilio? Bueno, yo lo que opino en base a esto es que es muy importante que se hable sobre el impacto medioambiental que genera el ganado, ya que es un tema bastante tabú que no se suele mencionar ni en medios ni siquiera en focos más ecologistas, y creo que es un tema vital, ya que es la primera causa de la destrucción del medio ambiente y por tanto no podemos obviar este tema y tampoco hay que ir con medias tintas. Vale, pues hoy vamos a hablar de eso, si te parece bien. Tú colaboras con una asociación, la llevas, la Youth Climate Safe. Sí, bueno, somos una organización a nivel mundial que Youth Climate Safe se enfoca en la crisis climática, pero digamos que movido por jóvenes, aunque a su vez pertenece a una red llamada Animal Safe Movement, que se dedica pues a visibilizar a las víctimas que hay de la explotación animal, y esta vertiente pues se enfoca más en lo que es el impacto medioambiental de la ganadería, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, hemos hecho alguna que otra acción aquí en Valencia, pero recién estamos empezando todavía. Vale. ¿Tú cuándo empezaste a hacer activismo? Bueno, yo empecé en noviembre de 2018, 2 meses antes de hacerme vegano. Mi primera acción fue la marcha antiespecista de Madrid,
Una semana después fui a un evento de Gandhi Animal Safe y a partir de ahí pues empecé a juntarme con una organización en Valencia de Safe Movement también, llamada Valencia Animal Safe. Y ahí pues descubrí lo que eran las vigilias, las concienciaciones y el apoyo a los santuarios, y desde entonces hasta hoy, cada día aportando mi granito de arena. Luchando por el planeta. Sí. Muy bien. ¿Colaboras con alguna otra asociación? Sí, bueno, he estado colaborando también en Extinction Rebellion, que se enfoca pues en el clima exclusivamente. Y ahora estoy enfocado en concreto en esta de Youth Climate Safe, ya que pone el foco en el impacto medioambiental del ganado, porque hay mucho tema de tratar y considero que es un pilar fundamental que se trate. Me consta que te has preparado la entrevista más que yo. Bueno. Tienes muchos datos que dar hoy, que Sí. querías dar sobre este tema, ¿vale? A ver si nos da tiempo a sacarlos todos, ¿vale? Lo que ve tiempo un poco. Amazonas, que sé Sí. que es un tema que a ti te gusta mucho y esto principalmente se genera desde allí. Sí. O es una de las causas más grandes. ¿Qué está pasando allí en el Amazonas? Sí, bueno, lo que está sucediendo en el Amazonas es que se está deforestando toda esa selva que hay virgen para varias causas, ¿no? Está por ejemplo, la minería, pero sobre todo es la ganadería, con el tema de tanto el pastizal como la soja transgénica y demás. Todo eso que se deforesta luego es para cultivar pasto y pienso para la ganadería, y sobre todo es soja transgénica muy resistente a glifosatos, con lo cual está también degradando el suelo, y sobre todo el tema de los indígenas. Están expulsando a los indígenas de su hogar. Por eso es muy importante que tengamos esto muy en cuenta, porque, por ejemplo, el 91% de la deforestación de la selva amazónica del Brasil es por culpa de la ganadería. Y esto no se trata en la tele. En la tele solo te dicen que hay incendios, pero no te dicen la causa real, la causa raíz, por intereses. Y por eso es muy importante que los pongamos. Yo entiendo esa postura y por supuesto estoy también a favor y lucho por ella, pero tú lo explicas así y a lo mejor hay gente que te está escuchando y piensa, pero a mí qué más me da el Amazonas si yo estoy en mi casa aquí en España tranquilamente, a mí no me afecta en nada. Claro, pero ¿Afecta o no afecta? Esas personas no tienen en cuenta de que el 20% del oxígeno que respiramos procede de allí, porque es la selva que tiene mayor vegetación, mayor diversidad. O sea, nos está aportando parte del oxígeno que estamos respirando, porque todo está conectado, todo está conectado, y nosotros también generamos impacto de otros países, porque, por así decirlo, usamos terrenos de otros países del sur global sobre todo. Entonces, de alguna forma, nosotros también estamos generando impacto a ellos, pero también nos está afectando a nosotros directamente por el tema que te he dicho de respirar, por ponerte un ejemplo. Porque si dentro de un ecosistema, que sería el mundo, ya uno cojean todos. Claro. ¿Tú crees que nos estamos cargando el planeta por culpa de la ganadería? Yo sé que es la primera causa y sé que existen otras causas y que no basta con ser vegano para de alguna forma salvar, pero sí que es como individualmente lo mejor que podemos hacer, y no lo digo yo solo, lo dice The Guardian y lo dicen muchas evidencias. El cambio climático, por ejemplo, ¿tiene algo que ver con todo esto? Claro, por ejemplo, te puedo hablar de emisiones. Según el World Watch Institute, ¿vale? El 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero son causa de la agricultura animal. Y aparte, no solo genera CO2, que sería como el gas del que más se habla, sino que también influye en otros gases mucho peores, como por ejemplo el metano, que es 86 veces peor que el CO2,
contribuiría al 37%. El óxido nitroso, que es 296 veces peor que el CO2, sería el 75%, mientras que el amoníaco el 74%. Todo esto son los gases provocados por el ser humano, estos porcentajes. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un estudio de Oxford que dice que si eliminamos el consumo de productos de origen animal, podemos reducir hasta en un 73% nuestra huella de carbono. Por eso es tan importante que tengamos esto muy en cuenta. Vale, o sea, que si nos hacemos veganos, podríamos reducir muchísimo todo ese problema y Exacto. a lo mejor el planeta sería otro. Sí, además es que las 5 empresas más contaminantes tienen relación con la cárnica. O sea, Cargill, Fonterra, Tyson, Dairy Farmers. O sea, estas empresas, junto con JBS, emiten un total de 578,3 megatoneladas de gases de efecto invernadero cada año. O sea, estamos hablando de un problema que, si no ponemos solución ya, es que el ser humano está condenado a extinguirse. El ser humano, Sí, correcto. no la Tierra. O Pero sea, es que... el planeta va a seguir estando ahí, va a seguir Sí, pero ¿qué funcionando de queremos? una manera o de otra, pero ¿Una roca árida o los que nos vamos o a un extinguir planeta con somos vida? nosotros, ¿no? Nosotros y todo lo que venga a su paso también. Bueno, aquí hoy hablamos de contaminación ganadera y de todo lo que hablamos tiene algo que ver con el consumo. No queremos directamente decir consumo de carne porque no queremos Consumo, producción... no queremos atacar directamente a la gente que come carne, o creo que hoy no es el tema, pero sí a esa producción masiva o que es la que realmente está generando el problema, ¿no? Sí. Cuando hablamos de cambio climático, de deforestación o hablamos de pérdida de biodiversidad o de contaminación. Sí, podría decirse que sí. O sea, obviamente la ley de oferta-demanda funciona así. Si hay gente demandando eso, al final van a haber empresas que estén ofreciéndolo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego cuando entramos en carne ecológica, carne orgánica, ¿qué nos encontramos? ¿Es una solución la carne ecológica? Pues nos encontramos con que se ha demostrado de que la ganadería intensiva y extensiva no tienen grandes diferencias en cuanto a contaminación. Incluso hay ciertas carnes que incluso la extensiva es peor porque requiere también de más terreno. Pero es que además, si comparamos la carne que tiene menor impacto y los vegetales, que serían los aceites vegetales con mayor impacto, resulta que la carne con menor impacto genera 8 veces más gases de efecto invernadero que la carne, o sea, que los vegetales con mayor impacto. O sea, es que si queremos hablar de carne ecológica, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, estás diciendo que la producción de carne, aunque sea ecológica, es mucho peor que la producción de aceites vegetales, de un producto vegetal. Correcto, sí. Sí, además cuando hablamos de consumo local y tal, hay que tener en cuenta que sí, o sea, el transporte, hay que tener en cuenta de que es mejor comprar algo que venga de tu tierra, ¿no? Lo más cercano, kilómetro cero y demás, ¿no? Y es algo también que considero que es muy importante. Yo, por ejemplo, trato de comprar a granel. En mi pueblo hay una tienda a granel llamada Alta Red, que ahí pues suelo comprar sin envases y reducirlos, ¿no? Pero resulta que tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de consumo local, 2 factores muy importantes. La primera es que sea de base vegetal, porque si no, no tiene sentido que estemos hablando de algo ecológico, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta el reducir o eliminar los envases, porque aparte de que el producto en sí también tiene que ser local, los envases también generan un impacto y tanto los envases como la producción tienen mucho más impacto en el producto final que el propio transporte. Que sabes que a día de hoy todo viene envasado de forma individual y Claro, por eso digo que todo hay que genera fomentar mucho plástico y mucho residuo. Claro, por eso digo que hay que fomentar la compra a granel. Una vez te haces vegano, puedes continuar dando pasitos. Por eso digo que ser vegano no es suficiente. Contra más hagamos, mejor. Muy bien.
datos. Porque claro, de aquí decimos estas cosas y la gente puede estar escuchándote y puede pensar, bueno, sí, pero yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Bueno, la información está ahí. Tú tienes datos que hablan de todas esas cosas, de la contaminación, por ejemplo, contaminación antropogénica. ¿Eso qué es? Y ahora nos explicas. Vale, es la contaminación que de origen que digamos de alguna forma se genera por el ser humano. La generada por el ser humano. Fábricas, Claro, por ejemplo. industrias. Básicamente el calentamiento global es de origen antropogénico, esto se sabe ya. Y la extinción masiva de las especies está acelerándose a un ritmo 10.000 veces considerado natural. Y eso es porque el ser humano está alterándolo todo. Vale. En la Comunidad Valenciana se sacrifican 3 animales, lo hemos dicho antes. Tenía yo por aquí apuntado. Ah, sí. España. El tercer exportador mundial de carne de cerdo, solo por detrás de Estados Unidos y China, y cuenta con una cabaña porcina que supera los 50 millones de cabezas. 3 millones por encima de la población española. Y estos son datos de la Oficina Europea de Estadísticas. Sí. ¿Cómo está el tema ahí? Pues efectivamente es el tercer país que tiene más cabezas de cerdos, ¿no? Pero yo quiero hacer un matiz aquí, quiero aprovechar, ¿vale? Que en Valencia hemos hecho una campaña llamada Macrogranjas No. Y un dato curioso es el tema de los residuos de los cerdos, porque podemos hablar de los purines, ¿vale? Que es como... Es una combinación de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los excrementos de los animales, ¿no? Y solo hablando de los purines generados de los cerdos, generan 2,5 millones de metros cúbicos de purines. O sea, esta cantidad de purines es tanta que podríamos llenar entero un estadio, el estadio de Camp Nou, podríamos llenarlo entero de purines de estos animales. Y todo eso es muy contaminante. Claro, por lo que hemos comentado comentado antes de lo que las se emisiones. produce para producir. O sea, todo esto es lo que viene a raíz de producir carne para la alimentación. Correcto. Entonces, si dejáramos de comer carne o reduciéramos el consumo, podríamos evitar estas cosas, ¿no? Claro que sí. Aparte es que la gente habla mucho de tema de lo que contamina la agricultura, sin tener en cuenta de que gran parte de esta agricultura, por ejemplo, aquí en España, el 77% del terreno disponible para la agricultura no se destina para personas, se destina para animales. ¿Y qué pasa? Que si lo vemos a nivel mundial, es el 83%. ¿Qué pasa? Estamos permitiendo que gente se muera de hambre en el mundo a la vez que estamos engordando animales. O sea, estamos cediendo más terreno a animales de ganado para personas que se lo puedan permitir antes que ir a salvar a personas que realmente están en una situación así. Es que me parece surrealista y hoy en día que se puede hacer se pueden producir proteínas de otra forma, incluso imitando sabores y texturas, no se esté haciendo, no se esté poniendo el dinero ahí. Es que el problema no creo que sea, en mi opinión, en la abolición de la ganadería tanto, sino en la transformación de la ganadería. ¿Dónde crees que está el problema? O sea, ¿por qué se hace eso? Porque yo creo que hay una falta de conciencia, hay una falta de información. ¿Tú crees que es falta de conciencia o crees que son intereses? Claro que hay intereses, pero es que esas mismas empresas podrían transformar su modelo y requerirían mucho menos recursos. Realmente a la larga ganarían más. Porque con los mismos volúmenes que están produciendo la carne, se acabaría siendo mucho más barato de la otra forma. ¿Qué pasa? Que esto no se sabe, la gente está muy en la mentalidad tradicional, antigua, y no se actualiza. Y yo creo que es muy importante tener esta información y transmitirla para que la gente se actualice y todo cambie. Vale, pero cada vez hay más empresas, y hablamos de empresas grandes, que están poniendo productos veganos o productos vegetales. Sí. ¿Por qué no lo hacen ya directamente y lo cambian? Por eso mismo que he dicho, será falta de información. Por ejemplo, es que es evidente. Mira, perdón. Yo creo que la falta de información no existe a día de hoy. Te voy a explicar. Si no lo hacen, yo creo que mi opinión, que es porque no quieren. En un sitio de terreno tenemos un terreno de
tenemos un terreno de unos 17,5 metros cuadrados, ¿vale? Con ese terreno podemos producir 1 kilo de carne de vaca. Pero en ese mismo terreno podemos producir, por ejemplo, 7 kilos de legumbres. ¿Qué pasa? Que con 7 kilos de legumbres podemos hacer muchísima más carne vegetal que tan solo 1 kilo de carne de vaca. Sí, Entonces, sí, eso si se lo he hiciera entendido, así, pero yo creo se que eso ya hiciera- lo saben todos. O sea, que me digas tú a mí que pienso, a lo Sí, mejor me sí. equivoco, pero que una empresa muy grande que se gana la vida produciendo comida para la sociedad, que me digas que no sabe eso, No sé, desde mi punto de vista, ¿eh? O sea, yo pienso que a no día lo de sé. hoy no les sale rentable dejar de producir productos de origen animal. Claro, pero A ellos no les sale rentable. Si tenemos en cuenta el daño que se está haciendo al planeta, pues hombre, el precio a pagar es mucho más alto. es que de hecho la carne debería ser mucho más cara de lo que es. En Alemania hay una organización PETA, ¿la conoces? Sí, claro. Ellos propusieron al gobierno alemán que, los productos cárnicos o los productos de origen animal tuvieran un impuesto como el del alcohol o el del tabaco, Claro. para que las empresas que producían esa carne pagaran mucho más Mm. por producirla. Pero no sé cómo está el tema ahora allí. Están luchando por ello, pero les cuesta, les cuesta. Sí, normal. España tiene abierto un expediente sancionador de la Comunidad Europea por no haber vigilado bien la contaminación por nitratos de los residuos agrícolas y ganaderos. Han afectado ya al 46% de las masas de aguas subterráneas. Correcto. ¿Qué pasa con el agua dulce y la contaminación ganadera? Vale. Explicando un poco lo primero que has dicho, es que cuando hablamos de tema de contaminación de las aguas, qué está pasando? Que hay tanto excremento de tantos animales que muchos vertidos lo vierten en acuíferos y demás, ¿no? Y se sobrefertiliza la tierra, cae. Bueno, en fin. En Cataluña, por ejemplo, el 41% de los acuíferos están contaminados de nitratos de purines animales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se está contaminando en nuestra propia agua. O sea, es que ya nos está afectando a las personas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que la ganadería es la principal causa no solo de la contaminación de las aguas, sino también de su consumo. Porque, por ejemplo, hemos hablado antes de que la agricultura gran parte es animal, ¿no? El 70% del agua se destina a la agricultura, ¿no? Vale, pues teniendo en cuenta todo esto, 1/3 de todo el agua mundial prácticamente, o sea, se gasta por el consumo de carne y productos animales. ¿Y qué pasa? Que ahora hay una guerra por el agua. Estamos derrochando una cantidad bestial de agua. O sea, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana es que es exagerado. O sea, 9 millones de litros de agua al día. Una comunidad, tú imagínate todo el mundo. Y nos están diciendo desde arriba que cerremos el grifo para lavarnos los dientes y no tenemos en cuenta que podríamos reducir mucho más así. No sé. O sea, dejamos claro que la conciencia está, que todo el mundo sabe que se está gastando el agua y, ¿sabes? Pero que a lo mejor no nos lo dicen. O sea, se hacen campañas, por ejemplo, para no gastes tanta agua en casa porque estamos mal de recursos en el mundo y no podemos gastar agua. Pero a lo mejor lo que tendríamos que mirar es ese otro punto. Claro. El mayor consumo de agua no es el que tú haces en casa, a lo mejor, sino por ejemplo, para producir carne. Exacto. Por ejemplo, carne de vaca, 15.000 litros. O, por ejemplo, yo qué sé, la leche, un litro de leche son 1.000 litros de agua. O el cerdo son 6.000 litros. O sea, realmente los productos de origen animal y los de origen vegetal, o sea, hay una diferencia en consumo de agua brutal. El único producto de origen vegetal que gasta más que los de origen animal sería el cacao, pero dime tú, 1 kilo de cacao lo que te dura en comparación a 1 kilo de carne, que son 15.000 litros. Es que es insostenible completamente.
En los últimos 13 años se han deforestado más de 43 millones de hectáreas en el mundo y tiene su principal origen en la agricultura y la ganadería comercial. Que eso ya lo habíamos dicho antes, el 70% del Amazonas que está destinado a... Cuando ocurre una catástrofe como estos incendios que que hubo hace poco en el Amazonas, luego esas tierras, no sé cómo decirlo, se revalorizan, no sé, y entonces Se privatizan. Las destinan a otras... No regeneran esa selva, sino que No. destinan esas tierras a Hacen otros... negocio. Correcto. Y en este caso, pues, ¿tú qué opinas de esas cosas? De esos incendios o de... Yo opino que es una catástrofe, que es un desastre. Sí, pero provocados, adrede, Claro ¿crees que hay algo sí, detrás? si es que se sabe ya. ¿Ha Se sido un sabe accidente? No, es que detrás de esto está Cargill, están multinacionales, o sea, que hay intereses económicos, está súper claro. O sea, Bolsonaro firmó un acuerdo con estas empresas para deforestar, o sea, todo esto está firmado ya, esto estaba firmado desde antes de que pasara, esto ya lo sabíamos nosotros. Yo compuse una canción de piano llamada El Amazonas está en peligro. Y tuve la oportunidad de tocar en el consulado de Brasil y me vio el cónsul de Brasil, hasta nos defendió y todo por eso mismo, porque hasta el propio cónsul lo sabía que esto iba a pasar, porque hay intereses económicos, no tienen en cuenta lo ético, solo van al dinero. Correcto. Tú con la asociación You Climate Safe no estás solo aquí en España, o sea, es una asociación que está en todo el mundo. Sí. Y tienes contacto con otra gente. Sí, claro. Y con gente que está también en la misma asociación, pero en otras partes del mundo. Sí. Hablas con ellos. Claro, claro. Y allí, por ejemplo, en aquella zona, ¿cómo lo ven allí? ¿O pues qué opinan? Pues, por ejemplo, Bolivia. Nosotros siempre hablamos de la selva de amazónica y siempre ponemos el ejemplo de Brasil, cuando en Bolivia está pasando lo mismo y se sabe que la primera causa es la ganadería. ¿Y qué pasa? Pues que ellos ya están difundiendo desde su país pues esa problemática. Cada país difunde la problemática desde lo que ocurre en su propio país y todas estamos apoyándonos entre nosotras y así es como más o menos vamos tirando. Vais dándole voz. Claro. Muy bien. En el norte de Europa las explotaciones porcinas se están reduciendo notablemente como consecuencia de una legislación ambiental cada vez más exigente. Dinamarca y Alemania eran los grandes productores europeos junto con España y que al tiempo que se reducía su cabaña porcina iba aumentando en España. Primero en Cataluña y Aragón y ahora en Castilla-La Mancha y Andalucía. ¿Qué opinas? ¿Qué O opino? sea, ¿tú realmente crees que en Europa o en los países del norte de Europa se está controlando todo esto y que en España vayan al contrario? Pues yo lo que creo que está pasando es que nos están haciendo que España sea el vertedero de Europa. ¿Qué pasa? Somos el país, lo último. ¿Y qué pasa? China se ha aprovechado, ha montado aquí el matadero más grande de Europa, que es el de Binefar. Y también Argentina, está usando Argentina. ¿Qué pasa? Que conviene los países que tienen menos influencia a lo mejor económica contaminarlos más, ¿no? Porque aquí somos los líderes en lo de los cerdos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a costa de eso estamos pagando nosotros, con nuestra salud y con nuestro medio ambiente, los negocios de las otras personas. Por eso te decía antes que no es yo creo que no es por falta de información. Yo creo que la información la tienen y saben demasiado bien lo que hay, pero no les interesa. Entonces, pues eso es lo que hay. Vamos a cambiar un poco de tema. Vale, sí, adelante. El comer carne también es malo para nosotros y también en general para el medio ambiente cuando hablamos de producirla, no solo por el gasto de agua o por la deforestación. Podemos hablar también de antibióticos. Sí. ¿Vale? Claro, con el tema de los antibióticos pasa una cosa, que siempre ha sido un tema muy malo y siempre se ha hablado mucho de ese tema, de que, bueno, pues aquí en España desde los años 60 han sido utilizados como promotores del crecimiento, ¿vale? Sí. Ha habido temas de propagación de resistencia a los antimicrobianos. Sí, claro, ¿vale? Eso es un problema muy grave. Correcto. Pero también es verdad, está el PRAN,
que me comentaron hace poco y me lo apunté para hablarlo aquí. Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, están luchando para que se reduzca ese consumo, ¿vale? Sí. Y en España se ha reducido un 34,4% las ventas de antibióticos veterinarios. ¿Tú sabes algo del tema de los antibióticos? Sí, bueno, yo lo que te puedo comentar es que respecto a esto de los antibióticos, hay que tener en cuenta de que, aunque sea España, si hablamos a nivel mundial, el 70% de los antibióticos se está usando para animales de ganado. Esto es muy importante antes de concienciarse de si tomarte un antibiótico o no, tener en cuenta esto, ¿no? Y resulta que existen las superbacterias, no sé si has oído hablar de ellas. Son bacterias que debido al abuso de antibióticos que estamos usando al ganado y bueno, en general el uso de antibióticos, estas bacterias resisten a los antibióticos. ¿Y qué pasa? Que vamos a pasar a una era de post-antibióticos en las que enfermedades que ahora las habíamos controlado gracias al avance en lo de los antibióticos, volverán a matar. Y se prevé que para 2050 maten más enfermedades a causa de la resistencia de los antibióticos que los cánceres. Vale. O sea, es algo muy serio y por eso me parece bien que se haga en España, pero aún queda mucho por hacer y la forma más rápida es esta. Siempre vamos a pensar que el 34,4% que se ha reducido no es bastante. Exacto. Pero es un avance. También hay que decirlo. Sí, también hay que decirlo, pero más avance sería que no... Claro, que no los gastaran. Claro. Bueno, por eso queda camino por hacer. Sí. Lo que te comentaba antes, reducción del consumo de colistina. ¿La conoces? Es un antibiótico. Se ha reducido el 97,18% en los porcinos. Entonces, prácticamente ya no se usa. Casi prácticamente podemos decir que aquí en España ya no se usa. A pesar de que en España es uno de los países que más antibióticos usa o ha usado. Sí. No sabemos ahora si lo está reduciendo ya del todo o no. Bueno, ya veremos. Ya veremos, ya. Los purines que has comentado antes también es un problema muy grave. Claro. No sé si querías comentar algo más. Sí, hemos hablado del tema de la carne, pero también hay que tener en cuenta que si bien es verdad que la carne... A ver, espera un momento, Emilio. Es que no sé qué pasa con el micrófono que no se te oye. No se me oye, ¿no? No. ¿Hola? No, espérate un momento, ahora lo arreglamos, no pasa nada. Cosas que pasan, el directo. Bueno, pues mientras le cambian el micrófono a Emilio voy a ir hablando yo. Ya hoy estamos hablando de contaminación ganadera. A ver, habla de algo. ¿Hola? Ahora sí que se te oye. Vale. Hoy estamos hablando de contaminación ganadera aquí en Sintonía Planeta desde Chucker Radio, ya lo sabéis. Y bueno, pues Emilio nos está contando qué problemas hay, no solo con el tema de producir la carne, sino también pues de al final todo lo que genera que hay detrás que no vemos y que no conocemos muchas veces. Claro, bueno, estaba retomando un poco. Por ejemplo, quitándonos la carne, como he dicho, sí, podemos reducir 40% de las emisiones, ¿no? O sea, si quitamos la carne de la alimentación española. Pero es que, aparte de la carne, también influyen el resto de productos de origen animal y podríamos quitar un 39% de emisiones adicional si fuera 100% vegetal la alimentación. Esto, además, una sola persona podría reducir en todo un año 1.900 kilos de CO2 y si lo hiciera toda España, se ahorrarían 62 millones de toneladas de CO2. ¿Cuál es el impacto de una persona en la Tierra a nivel de contaminación? Pues el impacto de una persona es muy grande, porque como he dicho ya, si ya solo una persona haciendo eso puede generar que casi 2 toneladas de CO2 se ahorren, mejor, pero es que no solo hablamos de eso. También podemos hablar del tema del ahorro de agua, ¿no? ¿Cuánto podría ahorrar una persona, ¿no?
de agua. Bueno, pues lo que te puedo decir de aquí es que una sola persona podría ahorrar 1 millón de litros de agua, ¿vale? Y solo una persona, ¿eh? ¿Qué pasa? Una persona, 2 personas, 3, ¿no? Así va sumándose el agua. Claro. Si lo hiciera toda España, 1,7 billones de litros de agua. Mucha gente piensa, bueno, da igual, ¿no? Si lo hago yo no se va a notar mucho. Pero luego ves que realmente una sola persona ya genera un impacto bastante grande. Claro que sí. Con una cosa que tampoco cuesta tanto. No se nota, pero... No, porque una persona si hace esas cosas... Claro, no yo en mi casa puedo intentar gastar menos agua, reciclar, etcétera, y el impacto yo no lo voy a ver directamente. Claro. Pero está ahí. Pero está que ahí. es lo que estás diciendo ahora, el gasto, el consumo de agua que puede generar una sola persona, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y que todo el mundo puede aportar algo, Sí. ¿no? Sí, por supuesto. O sea, y ya digo, contra más personas, mejor, porque al final una persona no solo cambia a esa persona, sino todo ese círculo que tiene de personas alrededor también lo está viendo y también de alguna forma hay más oportunidad de que se conciencie. Claro. Antes hemos dicho en la presentación que el sector ganadero genera más gases que el del automóvil. Sí. ¿Tienes datos de eso? Pues mira, justo de eso, O sea, lo ¿por único qué se que te hace puedo un día, decir... hay un día, el Día Mundial de no coger el coche, que nos incitan a todos a llevar transporte público o a ir en bici o tal, pero nadie habla de lo que puede suponer el consumo de carne diariamente? Claro, porque primero es que efectivamente quienes están en los medios masivos ya sabemos quiénes son, ¿no? Los anuncios de la tele no hay más que verlo, ¿sabes? Pero es que aún así yo creo que la información que tengo yo aquí, ¿vale? Respecto a lo que hemos hablado de las emisiones, es el estudio de la FAO, por ejemplo, que has mencionado antes, 13% contra 19%. La industria cárnica, o sea, pero yo creo que solo se tiene en cuenta el CO2 y no se tiene en cuenta otros gases, ¿vale? Que son mucho peores, como ya he mencionado antes, y simplemente es de que es mucho más evidente a la vista, por así decirlo, ver un coche. Claro, el humo que suelta, Exacto, eso se ve. Entonces, que ver una bandeja de carne en un trozo de plástico. correcto. ¿Sabes? Es que no se ve toda la contaminación que ha dejado detrás. Claro, por eso no es tan evidente y precisamente hay que hacer hincapié en esto, para que la gente lo sepa. Muy bien. ¿Tienes algo más que quieras decir? Sí, respecto no te saco yo temas. No, tranquilo. Mira, en base al transporte, tengo también, si hablamos de tema de consumo de agua, ¿vale? Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, no es tanto el transporte, ¿vale? Vamos a hablar del fracking, que es destrucción del suelo para extraer petróleo, ¿vale? Así he explicado un poco pasar por ¿Solo casa. petróleo? Pregunto. La minería, por ejemplo, también destroza. A ver, no tiene tengo nada entendido que que el fracking se enfoca en el petróleo, pero no te puedo decir con seguridad, Vale. Bueno, un galón son 3,7 o 3,8 litros de agua, ¿vale? Vamos a hablar en términos de galón. Sí. Pues el fracking consume cada año un rango entre 70.000 y 140.000 millones de galones de agua, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa cuando pasamos a la agricultura animal? Pues la agricultura animal consume entre 34 y 76 trillones de galones al año. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí, es importante el transporte, hay que tenerlo muy en cuenta, pero es que luego vemos los datos del impacto de la agricultura animal y es que es bestial. Y es bestial que este tema sea tabú, porque es que es brutal el impacto que genera. Bueno, no sé. Hay más cosas aquí para hablar. Bueno, me molaría también mencionar lo que es la industria alimentaria, porque una persona a nivel individual, digamos que es una decisión que tomamos como 4 o 5 veces al día, ¿no?
el hecho de qué vamos a comer. Por eso digo que la alimentación es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de, si queremos nosotros de forma individual, generar un impacto positivo, ¿no?, en el planeta. ¿Qué pasa con la industria alimentaria? Que hay que tener principalmente dos factores en cuenta. Uno es el desperdicio de alimentos que da, porque se está tirando un montón de comida a la basura. ¿Qué pasa? Esto es fatal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta el origen de esos productos, porque es lo que te decía antes. Se tiene que tener muy en cuenta el consumo de productos de origen animal, antes que otros datos como el tema del transporte que hemos hablado antes. Entonces, sí, a nivel individual, lo mejor que vamos a hacer es cambiar la alimentación y tenerla en cuenta. Pero hay algo que no podemos controlar, que ya sería lo que tiene que pasar, ¿no? Que se tienen que meter las grandes empresas y los gobiernos y hacer el cambio desde ahí. Tú sabes, lo hemos hablado antes de la entrevista, que hay una empresa que ha hecho una campaña vegana Sí. y ahora está en juicios. Ah, sí, lo sé, sí. Eura, sí, Claro. por el tema de la pancarta. Claro. A mí es que yo veo esa pancarta muy factible. Pienso que no deberían ser juzgados a mal, porque no mienten, no dicen ninguna mentira en ningún momento. Pero sí que es verdad que pues hay empresas muy poderosas con las que se está metiendo, ¿no? Con Interpork, Provacuno. Entonces, son consecuencias. A mí me parece bien porque es una forma de que la gente le llegue esta información a las masas. Claro. Vosotros, desde las asociaciones que lleváis, estamos viendo imágenes que hemos puesto de todo lo que hacéis. Mira, esa que sale ahora es de limpieza de bosques, Sí, que también es una parte importante. claro, Al porque final, la gente claro. lo deja todo ahí. Entonces, las asociaciones con las que colaboras, imagino que luchan por todo esto. Y, no sé, por ejemplo, eso de los bosques, que es las imágenes que estamos viendo ahora. Sí. ¿Eso cuánto hace, cuándo lo hacéis o cuánto hace que...? Pues mira, hicimos dos eventos ya de recogidas de montes. Tenemos previsto hacer una colaboración con alguna otra organización y entre 1 o 2 meses de frecuencia más o menos hacer un evento de recogidas, ya que hay tanto desperdicio en el monte que es muy importante tener un espacio seguro para las personas y los animales que estén ahí, porque no nos damos cuenta, tiramos una cosa y a la que eso acabamos con esas imágenes, ¿no? De tanta basura en el suelo y que nadie hace nada Claro, por al final, eso. cuando hablamos de contaminación, no solo hablamos de la ganadera, que es el tema de hoy, por supuesto, pero que hay mucha otra forma de contaminación que generan las personas, sobre todo porque los animales salen al campo y ellos no hacen eso, pero nosotros Claro. sí que lo hacemos. Exacto. Dejamos una cantidad de basura allá donde vamos, ¿no? Claro, y no nos damos cuenta, ¿no? Pero yo es lo que digo, esto de alguna forma estamos recogiendo la basura ajena de otras personas, ¿no? Sí. Y entonces lo que nosotros decimos es que sí, no es nuestra basura, pero sí que es nuestro planeta. Y por eso es responsabilidad nuestra de tener un espacio en condiciones. Claro. En You Climate Safe, por ejemplo, que también estamos viendo imágenes de lo que hacéis performance y cosas de esas. Bueno, No habéis hecho todavía. performance no hemos hecho nosotras, pero sí que hemos hecho en Valencia Animal Safe, hemos hecho outreach, que es una forma de activismo con pantallas. Hicimos una sobre el Día Mundial de los Derechos de los Animales, que decenas de personas estuvimos con máscaras de animales en 3D y fue una acción bastante que tuvo bastante repercusión a nivel mediático. Y sí que nos gustaría en un futuro hacer performance y desde aquí invitamos a toda la gente que sea de Valencia, joven e interesada por el tema del cambio climático y el veganismo, que se una a nosotras para poder hacer performance y llegar a concienciar a la población. Estamos viendo imágenes también, hemos visto de las vigilias. Sí, bueno, una vigilia, si querés explico lo que es. Sí, claro. Es, digamos, ir a las puertas de un matadero y ver a los animales que están en los camiones para darles una despedida, una última despedida. Y también documentar. Esto puede parecer muy absurdo, la gente que no está metido en todo esto, pero se hace mucho y lo hace mucha gente. Claro. Esto no es algo puntual que hacéis, ni esto lo hacen en muchos sitios y Claro. lo hacen muchas personas. Sí. ¿Cuánta gente hay en una vigilia?
Es depende, hay A ver, vigilias que hay más habrá personas. unas y otras, pero Claro, pero el tema del absurdo o no absurdo, o sea, siempre digo que hay que ponerse en la piel de esos animales. O sea, ¿a ti no te gustaría que por una vez en tu vida te dieran un gesto de amor, un gesto amable que no has recibido nunca? O sea, siempre hay que hay que pensar como que por lo menos no vas a cambiar el mundo por hacer eso, ¿no? Pero vas a cambiar el mundo de ese animal, aunque sea un instante, aunque sea un instante, aunque se sepa el trágico destino. claro. Contamina el agua. Sí. Todo eso son, porque todo eso son imágenes de la asociación. Sí, exacto, porque también tenemos en cuenta otras industrias como la textil, como bien pone ahí, porque no solo la ganadería contamina, pero es que, claro, ponemos el foco en la ganadería porque al mismo tiempo que es la que más impacto genera, es la que menos se tiene en cuenta. Claro. Y es a la que más hay que dedicarle un poquito Claro, de voz. y por eso nosotras, pues, Pero si hablamos de la ropa y tal, pues todo eso. Y al muchísimo. final, mira, ahí está saliendo lo de el gasto del agua que genera un kilo de carne o un kilo de legumbres, que es una Claro. barbaridad. Sí, luego las proteínas, la cantidad es la misma, o sea, es que Es no. la misma. Sí. ¿Qué pasa con la soja, por ejemplo, ahora que hablamos de legumbres? Sí, El tema pues de la mira, soja, el tema porque- de la soja, mucha gente habla de eso, ¿no? Es que la soja está causando la deforestación, pero es lo que te he dicho antes, que es que toda la soja, o sea, solo es el 7%, me parece, que es para consumo humano. Realmente la gran mayoría de la soja es para la ganadería. Y luego hay otro porcentaje, o sea, el 70% más o menos es para la ganadería y luego el 20% restante es para combustibles fósiles, aceite de soja y demás. ¿Qué pasa? Que no podemos decir que los veganos somos el problema cuando toda esa soja solo representa un 7% y ni siquiera es legal, porque es soja transgénica el problema. Y en la Unión Europea la soja transgénica está prohibida para consumo humano. Se hace exclusivamente para engordar animales. Así que el problema no es la soja ni el tofu, es la carne por precisamente engordar a los animales con soja. Muy bien. Ahí queda dicho. Las asociaciones en Valencia Animal Safe, por Ujú. ejemplo, hacéis también, bueno, no sé si has comentado antes o me lo habías dicho antes, Sí. lo de las macrogranjas. Sí, Eso fue de una Valencia campaña Animal de... Safe, Sí, bueno, aparte de Valencia Animal Safe se juntaron otras porque asociaciones. eso creo que lo llevasteis más allá, o intentasteis llegar al gobierno o al... Sí, de hecho, esto te lo quiero comentar porque es muy interesante, ¿vale? Conseguimos desde la campaña que se hiciera que conseguimos que se hiciera una ley, ¿vale? Que tuviera en cuenta las macrogranjas. ¿Y qué pasa? Llegó el Partido Popular y ¿qué hizo? Pues hizo no me sale el nombre, como censurar el impacto de las grandes granjas, que no es necesario que midan hicieron una enmienda para que las empresas con mayor impacto no tuvieran la obligación de informar de ese impacto medioambiental. ¿Y qué pasa? Que ¿cómo es posible que estemos hablando del el gobierno del Botanic, tanto de cambio climático y todo esto, y al mismo tiempo se esté dando luz verde a tantas macrogranjas, 14 macrogranjas que yo tenga entendido, con todo la contaminación que eso genera, que es muy grande? Por eso la campaña de macrogranjas no es hiper necesaria. No solo ya también es por el tema de los pueblos, de la gente de los pueblos, ¿no? Que está expuesta a malos olores, está expuesta pues a que se estén contaminando sus tierras y donde todo era verde pase a ser desierto. Eso es lo que está pasando y de hecho hay varias comunidades que ya han hecho acciones para pararlas. Muy bien. ¿Tú eres de Chiva? Sí, Tú has comenzado el proyecto, sí, me has comentado, porque te parece muy bien que haya mucho activismo en las grandes ciudades, sí. pero los pueblos así más pequeños quedan un poco como abandonados a todo eso. Sí, Entonces, por eso has creado esto y sí, estás a favor y luchas para que tenga esa visibilidad en los pueblos pequeños, correcto. que también tienen ese problema, ¿no? Sí, sí, es que
Lo que me he fijado es que las grandes capitales como es Madrid, Barcelona, Valencia, está llena de locales veganos, cada vez hay más conciencia, contra más sitios se abren, más asociaciones y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pueblos? En los pueblos es que hasta hace un año ni siquiera había tofu en mi pueblo, en el consumo. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay opción, no hay libertad. No hay libertad y es muy difícil. Y es mucho más fácil hacerse vegano en la capital que hacerse vegano en un pueblo. Por eso digo que es súper necesario hacer activismo en los pueblos y por eso yo me enfoco mucho en difundir el veganismo y también el activismo ecologista en mi pueblo y los pueblos de alrededor. Claro, pero eso lo puede hacer ya personas de forma más individual a nivel local, porque si tú coges Valencia Animal Safe, una asociación grande, está claro que siempre hará el activismo donde hay más eco, ¿no? Y siempre en las grandes ciudades y en las grandes avenidas y donde hay más afluencia se puede hacer más, claro. de personas. Claro, yo por eso, aunque sea más pequeñito, pues pero está muy bien tu iniciativa. Claro, el granito de arena allá en los lugares más escondidos que no eso por vivir en un pueblo falta. pequeño tienen que estar exentos de toda esta información. Claro. Que también es muy necesaria. Sí, porque al final sí, desde la ciudad se puede hacer todo mucho más rápido, pero si no se expande luego en los pueblos, al final queda una diferencia muy drástica entre la libertad que tienes de elegir en una capital de en un pueblo más pequeño. Muy bien. Hemos hablado hoy de contaminación, sobre todo ganadera. Hay otras industrias que también generan mucha, que ya hablaremos de ellas, como la textil, por ejemplo. Sí. Conclusiones y... ¿qué podemos sacar? Vale, ¿sobre textil o ambiental? No, de lo que hemos hablado hoy en general, de la contaminación ganadera y todo lo que genera al final en el medio ambiente, que es el problema. O sea, nos estamos cargando el planeta principalmente por la forma que tenemos de alimentarnos. Correcto, sí. Hay otras muchas maneras, pero sobre todo una de las que más daño hace es la alimentación. A nivel individual, sí. Hay estudios que lo dicen claramente. Sí. Y tú tienes ahí muchos datos. Sí, es correcto. Sí. Te puedo dar datos de España, ¿vale? Bueno, dame algunos datos. Vale, pues por ejemplo, cuando hablamos de uso de terreno, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que una dieta española promedio tiene pues 35% de productos de origen animal. Vale, pues... esto no sé si lo he comentado antes, ¿vale? Yo lo vuelvo a comentar sin ningún problema. Una persona con esta requiere de uso de terreno, con esta alimentación, 3.400 metros cuadrados al año, ¿no? Con una alimentación vegana, una persona puede reducir hasta en un 66% el uso de terreno. Y es eso, o sea... Hay que tenerlo muy en cuenta porque si todos los españoles lo hiciéramos, tendríamos 10 millones de hectáreas de suelo al año que podríamos emplear para la gente más necesitada, por ejemplo, para reforestar, para tantas cosas. Todos esos datos, ¿de dónde los sacas? Pues mira, estos datos del impacto medioambiental de España... La gente puede pensar que te los has apuntado y ya está. No, mira, los ¿puedes de España... nombrar algunos estudios o algunas instituciones que se dedican a hacer ese tipo de estudios? Sí, esto lo he sacado de un informe de Provec, ¿vale? Que se llama el coste real de la carne. Y ahí tenéis el acceso. Cada dato tiene su referencia que te lleva al estudio. O sea, está todo bien puesto. Luego, con el tema de... Los datos que tenemos a nivel de País Valencià, por ejemplo, son datos del propio ministerio. O sea, es que esto lo podéis buscar en el propio ministerio, ¿vale? En macroranjas.org, ¿vale? Están, pero igualmente los han sacado de ahí, ¿no? Vale, imagino, porque si estos datos los manejas tú y los conoces, también los difundirás en tus redes sociales, también los pueden buscar en las redes sociales de la asociación. También. Yo Clima Safe, Valencia Siempre que Animal podemos Safe. Tratamos de poner la fuente de dónde proviene. Súper importante. Entonces, claro. Si alguien tiene alguna duda o quiere saberlo, también puede verlo ahí, ¿no? Claro, lo que pasa es que sí, pues, pregunto, al no final sé. Un estudio te dice una cosa, otro estudio te dice otra, entonces tú pones una información y citas el estudio que te dice ese dato. Pero... Yo, por ejemplo, los datos que he sacado a nivel mundial los he sacado de la misma página de Cowspiracy
que es un documental muy bueno, ¿vale? Os lo recomiendo. Cowspiracy/facts. Te sale un listado de más de 100 estudios científicos con todos estos datos. Y no son estudios cualquiera, son de instituciones importantes, como la UNEP, la FAO, el World Watch Institute, por ejemplo, el Banco Mundial. O sea, son ya cosas que no lo digo yo. Muy bien, pues vamos a ir resumiendo un poco, que se nos está acabando el tiempo, y dejar claro que hoy hablamos de contaminación ganadera, Sí. y todo esto nos lleva a un gran problema en deforestación. Correcto. Tiene mucho que ver con el cambio climático. Sí, claro. Estamos acabando con los recursos de agua dulce del planeta. Sí. Y todo esto es por culpa de la forma en la que nos alimentamos. Exacto, y la forma que está. tenemos de usar a los animales como recursos. Sí, correcto. ¿Tú tienes alguna conclusión que querías dar? Sí, tengo dos conclusiones quizás, ¿vale? Bueno, Por un lado, el problema, que es la explotación y agricultura animal son la primera causa de calentamiento global, gasto de agua, uso de terrenos, hambre, zonas muertas en los océanos, degradación de suelo, acidificación del mar y deforestación, ¿vale? Todo esto no es poco. correcto. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué podemos hacer? Hacer una transición alimentaria. Esto no lo digo solo yo, lo ha dicho la ONU en multitud de veces, lo dijo en 2006, lo dijo en 2010 me parece, y lo ha vuelto a decir hoy, este año en 2020, que hay que hacer una transición alimentaria, si no 100% vegetal, lo más vegetal posible. Y de esta forma podremos paliar los peores efectos del cambio climático, porque el cambio climático no se va a ir. El cambio climático va a seguir. Podemos evitar aún las peores consecuencias. Solo tenemos 7 años para actuar. Si no se actúa en 7 años, van a haber cambios irreversibles que ya van a estar fuera del control del ser humano. O sea, Eso es importante. estamos muy cerca de que a la especie humana se le ponga fecha de caducidad. Correcto. De hecho, si para 2100 sobrepasamos los 5 grados de temperatura, si se aumenta 5 grados la temperatura promedio mundial, el ser humano se extinguirá y probablemente toda forma de vida. O sea, hay que ponerse en esto ya, porque la pandemia puede que sea temporal, pero esto es permanente. Bueno, formas de ponerse a ello de forma individual, porque cada uno en su casa dirá, bueno, ¿yo qué hago? Pues Claro. intentar reciclar en casa, intentar gastar menos agua, cambiar su alimentación. Tampoco hablamos de un cambio 100%, pero a lo mejor sí reducirlo. Sí, que sea lo más Y cercano al 100 posible. tenerlo, claro. A ver, cuanto más mejor, pero Sí. no vamos a ser tan radicales ahora y a decirle a la gente, ¿no? Pero que sí que es una de las formas más eficientes de solucionar el problema, que es cambiar tu alimentación. Claro, es la Y ya más... está. Y luego hay otras cosas como el tema de reciclar, de separar los residuos, Que eso suma. de no irte por ahí a la montaña y tirar las cosas al... ¿no? Claro, eso también es un buen detalle, Todo eso ¿no? son detallitos ya luego y eso son las acciones que juntas al final podemos cambiar las cosas. Sí, ¿no? exacto. Sí, sí. Claro, yo lo que digo es, primero empezar por lo más grande y luego ya los detalles. Muy bien. Emilio, tú has traído muchas cosas para decir, no sé si te ha dado tiempo a decirlas todas o no. Si quieres decir algo más así importante y rápido, a modo de despedida. A modo de despedida, bueno, animaros a Mensaje. todas a que si no sois veganas, haceros veganas. Y si no sois vegetarianas, haceros vegetarianas. Pero sobre todo, si sois veganas, hacer lo que más podáis. Pero también haceros activistas. O sea, que no se quede todo en simplemente ser vegano y ya está. Sino también ser activista, formar parte de movimientos, generar alianzas, unirse a asociaciones. Ya, si no es Youth Climate Safe, la asociación que sea y parar y unirnos las más posibles y parar esto ya, porque no es solo por el planeta, es por quienes habitamos en el planeta, por lo que hacemos esto. Muy bien.
Dejamos también claro, y ya como última cosa, y nos despedimos, que ya que has dicho que animas a que colaboren, decir que si alguien se quiere poner en contacto con You Climate Safe o Valencia Animal Safe, Extinction Rebellion y otras muchas, en redes sociales las vais a atender con mucho gusto, y si quieren colaborar simplemente tienen que mandaros un mensaje, ¿no? Exacto, sí. En Instagram nos llamamos @youthclimatesafe_VLC. Fácil, muy bien. Es fácil, sí. Más o menos. Y luego XR Valencia es Extinction Rebellion, VLC Animal Safe es Valencia Animal Safe. Y bueno, si alguien quiere contactar conmigo, también tengo mi propio Instagram, que es vterrícola. Muy bien. Bueno, pues Emilio, yo estoy encantado de la entrevista que hemos tenido hoy, el tema que hemos tratado. Tenemos que ir despidiéndonos ya, que se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí. A mí me ha gustado mucho. Hemos hablado de cosas bastante interesantes. Yo espero que tú te lo hayas pasado bien. Sí, el hecho de tener esta oportunidad ha sido maravilloso. Muchas gracias. Imagino que se te ha hecho corto el tiempo, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Otro día. Suficiente, sí. Otro día. Pues muchas gracias, Emilio, y hasta vernos otro día. Muy bien. Nosotros ya tenemos que despedir el programa por hoy y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.